Bueno, yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias y nos vayamos al primer libro de Crónicas, a continuar nuestra lectura de Crónicas. Vamos al capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos sus jefes, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior, desde Egipto, hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala, de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios desde la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Bueno, un pasaje con muchas enseñanzas y vamos a empezar desde los primeros versículos, cuando el rey David comienza a tomar consejo con los capitanes, millares y centenas, con todos los jefes. Vemos una enseñanza muy poderosa aquí. Vemos que David, a pesar de ser el rey, no toma decisiones unilaterales, toma decisiones con varios jefes, varios líderes del pueblo. Comienza a haber un reinado diferente. Ya no hay un reinado autocrático o dictatorial, sino un reinado en donde el rey, a pesar de tener la autoridad, comienza a confiar en su gente, comienza a hacerles partícipe la delegación de autoridades. Qué importante que nosotros aprendamos a involucrar en nuestras decisiones a otros que están en liderazgo, a otros que tienen madurez, a otros que nos pueden ayudar con una mirada diferente, con una opinión distinta, o que pueden ayudarnos a que la decisión que tomemos, a ver que la decisión que tomemos sea la mejor. Por eso hubo un apoyo unánime en las decisiones de David, porque pues, él era alguien que buscaba tener este tipo de liderazgo participativo, un liderazgo un poco pues, democrático, algo diferente a la época. Fue un rey diferente, distinto. Y luego comienza pues a narrarnos la Biblia que nace en el corazón de David algo muy importante: traer el arca de Dios a casa, volverlo nuevamente a Jerusalén. Pero para eso primero pues comienza a reunir a todos los sacerdotes y a levitas. Y ojo con el versículo 3, en donde él dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca representaba la presencia de Dios. Y notemos que aquí el mismo rey David dice: y no hemos hecho caso de ella. A veces yo creo que nosotros, los cristianos, podemos tomar esta misma actitud. Tener a Dios en su presencia, en este caso la palabra de Dios, y no hacer caso de ella. Tenerla como un objeto más, como algo que sí está bonito tener. Yo conozco personas que tienen la Biblia abierta en el Salmo 92, empolvándose en su casa, pero no la usan, no la consultan, no la leen, no la estudian. No es sino un objeto decorativo, un objeto que permite tal vez, o la tienen abierta. Una vez alguien me dijo: para espantar los cucos, pero no entienden el poder de ella. Así pasaba en el tiempo del rey David, se habían olvidado del arca,
que el arca representaba el poder de Dios. De hecho, tenía un gran poder que, bueno, lo vamos a ver dentro de un momento, pero la tenían olvidada, la tenían ahí empolvándose. ¿Qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Qué tanto estudias la palabra del Señor? ¿Qué tanto valoras la presencia de Dios? Porque aún no solo la palabra del Señor podemos leerla, pero si olvidamos la presencia de Dios, es como habernos olvidado, haber tenido un lapsus de olvido de aquello que es valioso, aquello que es importante. Así que bueno, nuevamente ellos deciden traer el arca del pacto a Jerusalén. Recordemos que el arca era el objeto más sagrado de la fe. Para los hebreos, para los judíos, era muy importante. Contenía las tablas de piedra en las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos. Contenía también la vara de Aarón y un pedazo de maná. Pero durante mucho tiempo se ha manifestado Dios a través de esa arca. Por eso es muy importante. Actualmente no se sabe dónde está, no se conoce su ubicación. Hay muchas conjeturas, muchas leyendas de que lo han encontrado, pero oficialmente no se sabe nada. A continuación, versículo 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios en Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron al área de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron, y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Bueno, aquí viene otro pasaje muy importante y muy necesario echarle lupa, echarle un poquito de cuidado. A veces es necesario que la palabra de Dios la leamos con lupa, porque hay cosas que sí son necesarias releerlas, buscar ayuda, buscar apoyo y aún buscar pues otros criterios, pero sobre todo la guía del Espíritu Santo para entender lo que pasó aquí. Es un pasaje bastante complicado porque murió Usa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si la intención era buena, no había aparentemente ningún problema con llevar el arca del pacto a Jerusalén. Vemos que aún hubo una decisión de todo el pueblo que apoyó esa decisión, que pareció bien, y es que no había absolutamente nada de malo si nosotros comenzamos a leer todo lo que la intención era buena. Pero aquí quiero decirles algo que es importante, que tal vez no es bíblico, ojo, y no quiero pecar con ser hereje con lo que voy a decir, pero a veces de buenas intenciones está lleno el camino del infierno, escuché a alguien decir. Y a veces las buenas intenciones, cuando no se apegan al texto bíblico, pueden convertirse en algo que desagrada a Dios. Y vemos en este caso como todo Israel se reúne para adorar al Señor, hasta ahí todo bien, está todo genial, pero en este caso dice la Escritura que se reúnen para adorar al Señor, se regocijaban delante del Señor con todas sus fuerzas, había una alabanza muy, muy buena, espectacular. Había cánticos, arpas, salterios, tambores, címbalos, trompetas. Imagínense esa orquesta. Una trompeta, imagínense cómo suena, ahora varias trompetas. Es una fiesta tremenda. Eso era un carnaval, algo genial, algo maravilloso. Había mucho gozo, mucha alegría. Había casi todo el pueblo reunido. Era algo yo creo que majestuoso, que eran miles, o tal vez hasta millones reunidos, alabando al Señor, exaltando a Dios, buscando la presencia de Él. Era algo majestuoso y perfecto. Pero aquí viene algo importante. La muerte de Usa. ¿Qué fue lo que pasó con Usa? ¿Qué ocurrió? Bueno, hay varias teorías, pero yo prefiero quedarme con una que me pareció como la que más se ajusta a lo que yo entiendo también del texto bíblico. Bueno, mire, si nosotros vamos un poquito más atrás, vamos a ver que aún los filisteos habían tocado el arca y no habían muerto, se habían enfermado de tumores, dice la Biblia que Dios mandó
mandó una terrible plaga sobre los filisteos, pero no una muerte tan rápida, tan tenaz como la de Usa. Y alguien en alguna ocasión, leyendo un poco algunos textos teológicos, uno de ellos, el teólogo William MacDonald, nos dice que cuanto más cercano esté un hombre de Dios y más solemne sea él, va a ser más rápido juzgado por cualquier mal. El juicio necesita empezar por la casa de Dios. No podemos ignorar lo que Dios estableció en su palabra, querida familia. Debemos ejecutar sus órdenes tal y como Él las ha dicho. No podemos nosotros mejorar o aliviar. Tenemos que aprender que la obediencia a Dios es total y absoluta. Y aquí quiero referirme hace un rato yo les decía que David fue un hombre que consultó al pueblo, que fue democrático. Hasta ahí está bien, pero a veces hay cosas en donde nosotros no debemos de ser democráticos. En los principios bíblicos, en la ejecución de las ordenanzas de Dios, no podemos ser democráticos. Es decir, podemos nosotros ser democráticos en ciertas cosas, sí, pero en otras no. ¿Cómo así? Como que me estoy contradiciendo. Pues miren, hay momentos donde sí podemos nosotros consultar temas con nuestra familia, con otros amigos, con líderes, etcétera, etcétera. Pero cuando algo está claro en la palabra de Dios, eso es innegociable. Los principios no se pueden negociar. Son temas muy importantes y de mucho cuidado y quiero invitarte a que hoy llenes tu corazón no solo del amor de Dios, sino también del temor del Señor. Porque el hecho que nosotros seamos hijos de Dios no nos da licencia para pecar, sino al contrario, nos da una licencia para tener temor, para comprender que tarde o temprano vendrá el juicio de Dios también sobre sus hijos. Y aunque no son juicios para condenación, pero sí también el Señor juzgará nuestros actos y nos dará las debidas consecuencias, la retribución a nuestro extravío, dice el apóstol Pablo. Por eso, el corazón de cristiano debe de estar lleno de amor, pero también de temor. Y hoy en día, de lo que menos se habla, de lo que menos se predica, es del temor de Dios. Y aquí vemos un gran problema, porque tenemos una generación que pide las bendiciones del Señor, pero vive sin temor del Dios, sin temor del Señor. Y estamos pues caminando como en una sola pierna, porque amor sin temor puede producir que la gente viva un cristianismo light, que la gente viva un cristianismo vacío, efímero, o que tal vez, y ojo con lo que voy a decir, o que tal vez ni siquiera sean cristianos. Porque mucha gente que está siguiendo al Señor en las iglesias, tal vez está cayendo en el mismo error que Job, de oídas te había oído, pero han visto sus ojos a Dios, su corazón está lleno de temor del Señor. Usa murió por varios aspectos, o bueno, varias hipótesis, yo quiero compartirte algunas de ellas, o bueno, en especial una. Había una forma, una manera como Dios había dicho que debía de ser llevada el arca. Primera Crónicas 15:2, pues habla de que el arca de Dios no podía ser llevada por los levitas, debía ser llevada, perdón, por los levitas. Solamente a ellos Dios había apartado para esto. Y la clave está un poquito más adelante, en el versículo 15, 12 y 15, David les dice, y vosotros los que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Importante, no se habían santificado, no se habían preparado para ese momento especial de trasladar el arca, la cual también tenía que ser llevada con dos parantes, con dos palos. No podían tocar de forma directa, la llevaban en esos palos y la llevaban en bueyes que sean nuevos, que no hayan sido cargados con nada. Había una ordenanza clara de parte de Dios de cómo se había de transportar, pero la más importante era hacerlo en santidad, prepararse para ello, santificarse. Es importante esto, no hubo una santificación. Había una alabanza, sí, había exaltación, sí, había una emotividad tremenda, hermosa, pero no alcanza para santificarse. ¿Cómo así? O sea que en medio de la alabanza no nos santificamos, no, porque podemos estar nosotros alabando al Señor, pero con nuestro corazón pensando en otras cosas, nuestra mente pensando en otras cosas. Había algarabía, pero no había santidad. No había santidad. Y aunque de pronto parezca esto como muy
como muy fundamentalista. Bueno, yo quiero invitarte a que mires lo que pasó con USA. Y aunque pensemos, si te parece que esto es algo un poco fundamentalista o fuerte, bueno, tal vez también le pareció a muchos del pueblo de Dios la muerte de USA y finalmente Dios se lo llevó. Eh, yo creo que es muy clave e importante que recordemos que no se trata de ser fundamentalista, se trata de ser obediente en la manera o en los métodos de Dios, porque eso también nos debe llevar a entender que con Dios no se puede jugar. Dios nos ama, pero Dios es muy serio. ¿Cuántas veces nuestros hijos hemos tenido nosotros que decirle que no hagan algo y a veces también amenazarlos, decirle si lo haces te voy a dar vara? A mí me han enseñado que un grave error de los padres es amenazar en vano. Es decir, qué sé yo, si el hijo va a hacer algo, se está subiendo en un lugar que no debo, está cogiendo algo, y tú lo amenazas, pero no le cumples la amenaza, estás perdiendo autoridad. Y conozco padres que le dicen al hijo, a la cuenta de 3 te voy a dar 1, 2, 2,5, 2,45, y nunca le dan. Entonces los hijos comienzan a crecer pensando, a mi papá, a mi mamá no habla en serio. Pero quiero decirte que Dios habla en serio, que a Dios no le tiembla la mano para darnos en la nalga o en otro lugar, si es necesario. Y aunque te parezca fuerte lo que te estoy diciendo, pues mira lo que pasó con USA. A Dios nos ama, pero también es Dios fuego consumidor que va a hacer justicia de nuestras iniquidades. Por eso es importantísimo pensar a través de esto la santidad de Dios, que Dios ahora en esta nueva dispensación de la gracia nos ha dado a Jesucristo, en donde el Señor nos enseña cómo debemos de adorar al Padre, cómo debemos de acercarnos. A través de Él tenemos la libertad, es cierto, pero muchas veces esa libertad que tenemos en Cristo, esa gracia maravillosa que ha sido derramada a través de su sacrificio y que la tenemos por la fe que hemos depositado en su sacrificio en la cruz, no debe de ser confundida con una licencia para pecar. Yo quiero que en esta mañana pedirte que lo revises en tu corazón. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios que me debe de llevar a mí a ser agradecido. Y mi comportamiento, mi vida, debe de ser movida por la misericordia y por la gracia, pero también por la gratitud que debo de tener por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero cuando me muevo de esa forma emocionalista, cuando de pronto me muevo como el pueblo de Israel en ese tiempo, adorando al Señor, danzando, exaltándolo a Él, pero sin santidad, entonces no hay nada, no hay nada. Dice la Biblia que la ira de Dios se encendió. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios no enciende la ira del Señor? Porque no hay una verdadera adoración. La adoración más importante no es aquella que hacemos con los cuerpos o que hacemos con los instrumentos musicales. La adoración del Señor, yo quiero invitarte a que la revises en lo que dice el Salmo 51, al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Esa es la alabanza que Dios quiere. Un corazón humillado, un espíritu quebrantado. Ese es el que no rechaza a Dios. No necesitamos una orquesta a nuestro lado para alabar al Señor. Lo que necesitamos es un corazón quebrantado. Como aquella mujer quebró el vaso de alabastro con perfume de nardo puro, muy costoso, lo quebró. Así yo quiero invitarte a que quebremos nuestro corazón, que quebrantemos nuestro corazón, que le digamos al Señor cuánto lo amamos y lo necesitamos, pero también cuánto lo honramos y le tenemos temor. Temor es diferente a miedo, ojo con esto. El miedo nos paraliza, el miedo nos mueve porque pensamos en las consecuencias de lo que puede pasar y por eso estamos moviéndonos porque si no algo me puede ocurrir. Y hay muchas congregaciones que también se mueven de esa forma y eso es otro extremo, en donde te mueves, te tienes que mover porque el juicio de Dios va a caer sobre tu vida y Cristo viene pronto y arrepiéntete y de pronto pues se genera una cultura de miedo. Eso tampoco es de Dios. Ningún extremo es del Señor. Es importante que tengamos un temor de Dios. El temor es una especie de miedo reverencial, en donde yo, sí, siento un poco de miedo, pero ese miedo no me paraliza, sino que me lleva a mí a buscar al Señor, a cumplir de la forma de la que Él me demanda las cosas, a comenzar a estudiar más para no equivocarme,
porque aún yo quiero invitarte a que revises eso. Este problema de USA se dio porque no habían consultado a Dios cómo debía de ser el traslado. En Números capítulo 1, versículo 51, dice, y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, pero el extraño que se acerque morirá. La ignorancia de la palabra de Dios produjo que la muerte de USA se dé. No se atrevieron a pensar en las consecuencias, tomaron a ligera la palabra de Dios. Y por eso yo quiero invitarte que no tomemos a ligera la palabra de Dios, que sea un tiempo donde pensemos más en lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Quiero terminar pues leyendo la última parte del versículo 13 y 14. Y no trajo David el arca de la casa de la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vemos que aquel hombre, Obed-Edom, fue bendecido tremendamente por la presencia de Dios. Y es que el arca representaba la presencia de Dios y ahora llega a la casa de este hombre que podemos entender que era un hombre temeroso de Dios. Abrió las puertas de su casa. Yo me pongo a pensar que en el caso de yo estar en el lugar de Obed-Edom, me hubiera llenado de temor y decir, wow, o sea, yo no quiero tener esa arca porque me parece que me va a matar. Pero Obed-Edom era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que estoy seguro que conocía la Escritura, que conocía las consecuencias de hacer las cosas equivocadas. No se atrevió a tocarla, no se atrevió a tenerle el arca y a tener todo el cuidado, y esto produjo que Dios bendiga su casa grandemente, bendiga su vida. Qué importante que nosotros tengamos la actitud de Obed-Edom, que no le cerremos a Dios ni la casa, ni nuestro corazón, ni nuestra familia, sino que al contrario, le abramos a la presencia del Dios con gozo. Que nosotros, después de este pasaje, no nos llenemos de un miedo santurrón y religioso, sino que nos llenemos de amor y de esa pasión del Señor por comprender más las Escrituras, pero también que nos llevemos en nuestro corazón el abrir cada vez más nuestra familia, nuestra casa, que reunamos nosotros a nuestros hijos y que invitemos a Dios a nuestras vidas para que Él prospere en nuestro ser integral. Yo quiero invitarte que en esta mañana le demos gracias al Señor porque su palabra nos enseña a rendirle un culto verdadero, una adoración absoluta y total conforme a su corazón.